Buenas tardes a todos, buenas tardes, Dios les bendiga. Todos son bienvenidos, los que nos acompañan por primera ocasión, sean bienvenidos todos. Agradecemos también a Dios por cada una de las personas que están siguiendo esta transmisión. Y vamos a pasar al mensaje de este mediodía. Quiero invitarles a que abramos la Escritura en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 6. Vamos a estar viendo un mensaje que el Señor Jesús hablaba en esta porción. Es una verdad que Él nos transmite. Y como todas las verdades que están en las Escrituras, son verdades que nosotros debemos de tener presente, acuñarlas en nuestros corazones, porque estas verdades nos pueden llevar a la vida eterna. Entonces, por eso es muy importante tener presente estos principios. El Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 32, vamos a leer también hasta el verso 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Esta es la verdad que encontramos en esta porción de la Escritura. Son varias cosas realmente interesantes, pero quizás de todas estas verdades, la que resalta más aquí es lo que Jesús está diciendo sobre su propia persona. El propósito de su venida también aquí incluye eso. En el verso 35 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, este es el principio. Pero yo quiero en este día que nosotros veamos a Jesús precisamente como el pan de vida, y podamos nosotros aprender de esta verdad, porque Jesús está haciendo referencia a algo muy importante en la vida del hombre: el pan, el alimento que el hombre necesita. Y este principio es lo que Jesús nos habla. De hecho, en el ministerio de Jesús varias veces vemos el pan como un elemento que acompañó en el ministerio de Cristo. Lo vamos a ver ahorita en unos momentos más. Pero no solamente en el ministerio de Jesús vemos el pan como algo que en varias partes de la Escritura, en varias porciones de la Escritura, resalta precisamente un mensaje. Dios, usando este elemento, el pan de vida, envía precisamente Dios un mensaje para nosotros. Vamos a hacer una oración. Les invito a que oremos. Podemos inclinar nuestro rostro, podemos cerrar nuestros ojos y podemos también darle gracias a Dios, porque sabemos que Él está entre nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos das oportunidad de alabarte,
de bendecir tu nombre, pero además, Señor, a través de este momento que hemos tenido de darte la gloria, nosotros también somos edificados, fortalecidos, bendecidos. Y como entonábamos dentro de estos cantos, queremos que tu palabra sea un alimento para nosotros. Queremos que, Señor, nuestros corazones sean sinceros y nuestra vida esté dispuesta a servirte, Señor amado, y a buscar lo que tú quieres que estemos buscando. Por eso hoy venimos ante ti, Señor, y queremos orar estas cosas pidiendo tu gracia para que nos hables a través de las Escrituras. Hoy háblanos, Señor, habla a nuestros corazones, habla a los que estamos en este lugar, los hermanos y amigos que siguen esta transmisión. Queremos pedirte que también sean ministrados por ti, Señor. Hoy, Señor, que tu palabra sea la que alimente nuestras almas y que también, Señor amado, podamos admirar a Cristo, venir a Él y nuestra vida esté rendida a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te lo rogamos y nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Entonces Jesús aquí está resaltando una verdad. Él se está presentando como un alimento. Él dice, yo soy el pan, y se presenta precisamente como un alimento, como el alimento que todos nosotros necesitamos. Ahora, no es que esté hablando en un sentido literal. Jesús está hablando en un sentido metafórico, en una figura, en una ilustración, con el propósito de que nosotros podamos entender lo indispensable, lo valioso, lo necesario que es Jesús en nuestras vidas. Entonces, aunque Jesús está haciendo referencia a Él en su vida, en su persona, como un elemento que el hombre requiere todos los días, pues el significado, el propósito es que el hombre precisamente pueda comprender que Jesús es una persona, y Jesús es la persona más importante para que el hombre pueda sobrevivir, subsistir, para que el hombre pueda encontrar satisfacción, plenitud, es en Jesús. Y ese es realmente el propósito de este mensaje. Aquí podríamos anticipar la conclusión final. Si no está Jesús en tu vida, mira, no tienes nada. Si Jesús no está contigo, puedes poseer muchas cosas, pero la verdad es que nada de eso llena ni satisface tu alma. Si no tienes a Cristo en tu vida, no somos nadie, amado. No somos nadie, no tenemos nada en esta vida. Y Jesús precisamente, Él pone esta verdad como presentándola con ese grado de necesidad. Así como el hombre requiere el pan, la persona necesita a Cristo. Un alma necesita a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Y es precisamente lo que Jesús nos quiere mostrar a través de esto. Pero además de esto, amado amigo, amado hermano, Jesús también quiere que comprendamos algunas otras cosas que yo quiero, con el favor de Dios, que podamos abordar juntos. Y bueno, es importante, a mí me gusta hacer un contexto precisamente de estos pasajes para que podamos analizar varias cosas y enriquecer precisamente esta verdad, y además podamos comprender el propósito de todo lo que se ha estado anunciando y hablando en esta porción de la Escritura. Entonces, mire, antes de que Jesús declarara esta verdad, antes de que Jesús anunciara, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, Él, antes de que dijera esto, había acontecido un milagro, una señal muy importante ahí en este evangelio, en el evangelio de Juan. Y esa señal es una de las señales que viene descrita en los 4 evangelios. De hecho, creo que la única señal de todas las señales que hizo Jesús, es la única señal que los 4 evangelistas, aparte de la resurrección, por supuesto, es la única señal que Jesús quedó registrada en los 4 evangelios, es decir, en Mateo, en Marcos, en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Juan. Son los que hablan de esta señal
precisamente, y es importante que podamos observar eso. Es una señal que se denomina precisamente la alimentación de los 5,000. Es decir, en ese evento Jesús, antes de dar esta verdad, hizo un milagro. Multiplicó panes, multiplicó peces para alimentar a una multitud de personas que solamente considerando a los hombres, a los varones, se contaban cerca de 5,000 varones. Es decir, ahí podía haber niños, mujeres, y eso podría duplicar o a lo mejor triplicar el número de personas que estaban en ese momento siguiendo a Jesús, y de alguna forma lo resume bien la Escritura, dice: Él alimentó a las multitudes. Acontece ese milagro. Entonces quiero que abordemos primero esta parte. Vamos a abordar este punto sobre esa señal que Jesús hizo. Recordemos que las señales son para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios. Hay muchas señales que no quedaron registradas, y dice todavía hay muchas otras cosas más que sigue haciendo el Señor. Entonces todas esas señales son para que nosotros podamos creer que Él es el Hijo de Dios, el que había enviado precisamente para nosotros, para que nosotros podamos tener la vida eterna en Él. Y aquí en Juan capítulo 6 vamos a ver el verso 5, Juan capítulo 6, el versículo 5. Nosotros aquí observamos cómo se da este evento, la multiplicación, solamente un fragmento de toda esa narración. Verso 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus apóstoles, de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. El verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Esa es la pregunta que hacía ahí este hombre llamado Andrés. Ahora, amado, en este evento relata que Jesús toma precisamente esos panes, esos peces, Él los bendice, da gracias a Dios y empieza a repartir esos panes para toda la multitud. Terminan de repartirlos a todos los grupos de personas que estaban sentados, en grupos de 50, en grupos de 100 personas sentados, y todos pudieron alcanzar de ese alimento. Inclusive cuando termina este evento, Jesús manda a sus discípulos a recoger todo lo que había sobrado, y dice que recogieron 12 cestas que se recogieron todavía de pan. Eso es algo que realmente sorprendía en ese entonces. Ahora, este panorama es importante que nosotros entendamos, porque aquí Jesús está hablando de una multitud que lo seguía. Y vamos a ver precisamente esto. O sea, aquí está relacionado con el evento que leíamos al inicio, es decir, esa verdad. Jesús es el pan de vida. Él le dio alimento a las personas, y no solamente un alimento espiritual. En este caso, en un sentido literal, Jesús estaba alimentando a toda esa multitud. Pareciera que son relatos que a veces el hombre dice: ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo pueden parecer esos relatos como ciertos? A veces yo creo que las personas que los describieron como que pusieron de su opinión, de su cosecha, para poder engrandecer esos relatos, pero a lo mejor es algo que no fue real. Yo quiero decirte que a veces es precisamente los pensamientos que puede haber en ciertas personas. Pero nos olvidamos a veces de entender y de ver que realmente lo que Dios dice en su palabra son cosas verdaderas, son cosas verdaderas. Y además, por otro lado, que bien dice la Escritura que no hay nada imposible para Él, que Él es un Dios todopoderoso. Y lo que la Escritura nos describe son hechos que realmente son reales, son verdaderos, amado.
Entonces, en este evento hay más de 5,000 personas reunidas en ese lugar. Era una gran multitud. Pero lo que yo quiero resaltar de este evento, amado, es precisamente el carácter de Jesús. Además de mostrarnos esta señal que Jesús es compasivo hacia las personas, hay cosas que necesitamos también entender. Por ejemplo, ¿qué es lo que Jesús vio en esa multitud? ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo en esa multitud? En un pasaje paralelo a este dice que ya tenían 3 días caminando con Jesús, estaban en lugares ahí apartados, no había ahí comunidades cercanas, y entonces la gente seguramente ya tenía hambre. Inclusive los discípulos le decían a Jesús: ya despide a esta multitud, Señor, para que vaya a los lugares que están por acá cerca y vayan a comer algo, no sea que en el camino puedan desfallecer. Jesús le encomienda esa labor a los discípulos, les dice: ustedes denles de comer, ustedes denles de comer. Y aquí Juan precisamente nos describe cómo Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, esto está resaltando el interés que tiene Jesús en esa multitud. Pero yo quiero decirte algo también muy importante. En toda esa multitud, Jesús no solamente veía un grupo, un número de personas o números de personas, por decirlo en otro término. O sea, Jesús no veía una agrupación, Jesús no veía un número de personas, una masa de gente ahí, no veía las masas de personas. Jesús veía a cada una de esas personas. Jesús veía los rostros de ellos. Veía lo que había en sus corazones. En sus rostros había necesidad. En sus rostros y en sus almas había una grande aflicción. Recuerda, Jesús había estado haciendo señales, milagros con ellos. Los había sanado, los había liberado, los había ayudado a poder ser liberados de una aflicción, a darles palabra porque les predicó, los sanó, les dio precisamente palabras de consuelo. Y Jesús hizo esas cosas para ayudar a esas personas. Pero sabes, no lo hacía así como repartiendo los milagros. Ahí va este milagro, ahí va estas cosas. No, Jesús se metía en el problema de la persona, se identificaba en la necesidad, es decir, conocía personalmente la necesidad de esta multitud de gente. Entonces Jesús, al quererlos alimentar, no estaba realmente dispuesto solamente a arrojar los panes, lo hacía de una forma muy personal, muy particular. Y yo quiero decirte que precisamente Jesús tenía ese propósito. Jesús, al ver esa multitud, veía una mujer angustiada, veía un hombre entristecido, veía una persona que estaba ahí afligida, veía un hombre que estaba con el problema del matrimonio, con el problema de su trabajo, con la enfermedad, veía una mujer afligida por sus hijos, veía a un hombre quizás afligido porque estaba ahí perturbado por algunas circunstancias en su vida o en la de su familia. Es decir, Jesús veía la necesidad de forma muy personal. Y eso es lo que le lleva a tener compasión por esa multitud. Mateo 14:14 nos dice de este pasaje que precisamente fue la compasión que tuvo Jesús por la multitud de quererlos ayudar. Fue movido a misericordia. Jesús se compadeció de ellos. Inclusive así lo declara él: tengo compasión de esa multitud de personas. Tengo compasión. Jesús tenía compasión, y la compasión fue lo que le llevó precisamente a actuar para estas personas. Pero es importante que nosotros veamos eso, amado. Jesús estaba viendo individuos, personas, hombres, jóvenes, mujeres, ancianos, viudas, huérfanos. Estaba viendo a personas con necesidad y quiso ayudarlos. Entonces, esto nos enseña algo muy importante. Cómo es luego sorprendente, y lo decía bien David. O sea, si el cielo tiene infinidad de estrellas y Dios las conoce a cada una por su nombre, si el universo es tan inmenso, él decía: ¿quién soy yo, Señor, para que de mí te acuerdes? Pero eso nos enseña algo. David sabía que Dios lo conocía.
sabía cuál era su necesidad. Y sabes, aquí estamos observando lo mismo. Jesús conocía la necesidad de toda esa multitud. Así como en este tiempo podemos ver eso. Vemos muchas personas, pero Jesús conoce tu necesidad. Dios sabe cuál es tu necesidad. ¿Qué es aquello que te perturba? ¿Qué es aquello que te ha desanimado? ¿Qué es aquello que te ha afligido? ¿Qué es aquello que ha agobiado tu corazón? Jesús lo conoce. Y a pesar de que hay una multitud de personas con necesidad y cada uno de ellos tiene su propia necesidad, Jesús sabe precisamente cuál es tu necesidad. Conoce cuál es esa necesidad. Por lo cual, amado, esto nos invita a acercarnos con confianza a Dios y poder hablar con Él, porque Él se puede y se compadece de nuestra necesidad. Ahora, aquí hay algo muy importante. Yo creo que vemos que dice el texto que Jesús decía estas cosas para probarlos, dice. Para probarlos. En el verso 6 de aquí de Juan 6, verso 6. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús estaba probando a sus discípulos. Oigan, miren esta multitud, ¿qué podemos hacer para alimentarlos? Jesús quería ayudar a sus discípulos, y aquí entendemos un mensaje también para nosotros, para los creyentes, para la iglesia. ¿Sabes? Aquí Jesús quería evitar que los discípulos se fatigaran de la compasión, que sintieran un cansancio de ayudar. Y eso viene, amado, a veces cuando las personas han oído muchos casos de aflicción y de necesidad. La gente se vuelve luego insensible. A veces trata a los demás de una manera fría, áspera, agria, porque ya se vuelve insensible a las aflicciones y necesidades. Ha escuchado tantas cosas, ha visto tantas situaciones, que a veces pierde ese tacto, esa humanidad, esa sensibilidad hacia su prójimo. Y yo creo que Jesús, imagínate, con una multitud tan grande, Jesús veía que los discípulos, seguramente su fe estaba siendo edificada, crecía al ver ellos y presenciar todos los milagros que Él estaba haciendo, pero también estaba preocupado que su corazón se acostumbrara a todas esas cosas, y que por otro lado no solamente se acostumbraran, que además cayeran en una fatiga de la compasión. Es decir, que se cansaran de hacer lo bueno, que se cansaran de extender su mano al necesitado, que se cansaran de extenderle su mano ahí al afligido, que se cansaran de tener oídos para escuchar a aquel que está afligido en el corazón, que se cansaran a lo mejor de todo ese tipo de actos que la gente necesita para poder ser levantada en el ámbito espiritual, en la vida espiritual. Amado, yo creo que todo creyente necesita tener presente eso. A veces un creyente se puede fatigar en la compasión, pero ese es un grande peligro. Y yo creo que Jesús lo que quería era precisamente evitar que sus discípulos cayeran en ese estado espiritual. Yo creo que aquí podemos nosotros entender esto, amado, y debemos de entenderlo para que nuestro corazón no se canse de hacer el bien. Hay creyentes que se han cansado de hacer el bien, se han cansado de hacer la justicia, se han cansado de hacer la compasión, se han cansado de amar, se han cansado de buscar la piedad, se han cansado y han perdido la visión de hacer esas cosas porque no se han percatado que lo estaban haciendo para Dios. En algún momento se borró su Señor, su Salvador de sus ojos, y perdieron de vista lo que ellos tenían que hacer en un corazón agradecido para con su Dios. Se les perdió precisamente ese propósito. Amado, ese es un grande peligro. Por eso Jesús quería ayudar a sus discípulos a que se dieran cuenta. ¿Qué podemos hacer en esta circunstancia? Cuando viene un corazón fatigado, amado, esto es realmente algo preocupante. Es algo muy preocupante. Solamente Dios puede quebrantar y ablandar esos corazones que están endurecidos. Y esto es algo necesario, que el cristiano esté hablando con Dios, que su corazón no esté precisamente endurecido. Cuando esa persona se enfoca en sí misma y no está pensando en Dios y en su prójimo, solamente está pensando en él y en su problema y en su propio beneficio, esa persona se ha cansado de la compasión y solamente mira por sí misma. Amado, nosotros debemos de cuidar en este sentido, y sobre todo un creyente.
Y por otro lado, también en este relato, lo que nos inspira, amado, es a tener la confianza en Dios. Bueno, nosotros entendemos, Jesús probó el corazón de sus discípulos. Jesús probó el corazón de sus discípulos. Dios quería ver que ellos tuvieran la fe para enfrentar un desafío como ese. Era un grande desafío. Recuerda, en otros pasajes paralelos a este, Jesús les refiere: ustedes denles de comer. La multitud está hambrienta, la multitud está necesitada. Hay una grande necesidad en estas multitudes. ¿Ustedes qué van a hacer para suplir esa necesidad? Jesús casi como que los lleva y les dice: ustedes denles de comer. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo vamos a hacer esto? Por ahí alguna persona refería: Señor, pero ni con 200 denarios de pan va a bastar para que algunos alcancen aunque sea un poco de este pan. 200 denarios pues era precisamente el pago de un día. Como en nuestros tiempos, por ejemplo, quizás más o menos 100 pesos que pudiera ganar una persona en un salario mínimo. Que esos 100 pesos de cada día que está trabajando fueran destinados, el total de 200 días fuera destinado a comprar pan y poderse alimentar una multitud. Eso quiere decir que no podrían alimentar más de 10,000 personas. Amado, no podían alimentar. Eso quiere decir que era una gran cantidad de personas, no podía ser alimentado. ¿De dónde sacarían ese dinero? Jesús quería invitarlos a confiar y a que dieran cuenta precisamente de que Él es el Todopoderoso. Ya había estado haciendo muchos milagros. Solamente bastaba que su fe fuera la que les impulsara. El otro aspecto que seguramente Jesús quería probar en el corazón de los discípulos, y este es uno de los puntos importantes, es que ellos estuvieran dispuestos a dar su servicio a Dios. A darle precisamente, es decir, que ellos estuvieran dispuestos a entregarle lo que tenían para poder servir a Dios. Señor, no tengo 200 denarios, Señor, no tenemos una gran cantidad de recursos para suplir esta necesidad, pero lo que tenemos lo vamos a poner delante de ti. Amado, eso es lo que él esperaba. Ahora, el relato nos dice que por ahí había un joven, un muchacho. Y yo creo que ese es un ejemplo de cuán importantes son los jóvenes en el reino de Dios. Cuán importantes son los jóvenes en el reino de Dios. Como David cuando venció a aquel hombre, ¿no? Un joven donde había muchas personas por ahí y nadie quería enfrentar el problema, aquel gigante, y se levanta un muchacho. Aquí vuelve a aparecer un relato donde nos habla de otro joven. No nos dice su nombre, solamente nos habla de su fe y también nos habla de su disposición. Quizás lo que los discípulos no captaron al primer momento, su falta de fe; por otro lado, su disposición a presentar lo que ellos tenían para servir a Dios. Ese joven sí lo captó. Ese joven entonces sí entendió el mensaje y no se tardó, sino que fue un joven que se levantó y fue buscando precisamente, a lo mejor dentro de su timidez, no fue directamente con Jesús, pero fue a buscar ahí a otro de los apóstoles, y se acerca a él, a Andrés, y le dice: mira, pues yo no tengo todo eso para suplir la necesidad, pero aquí tengo yo 2 panes, tengo 5 panes y 2 peces. Yo creo que el Señor puede hacer aquí un milagro. Y esto es lo que aconteció, amado. Entonces este joven puso ahí sus peces y sus panes. ¿Qué nos enseña este joven? Este joven nos enseña que nosotros podemos ser instrumentos débiles, o así nos vemos, como débiles, amado. Pero en Dios podemos ser fuertes. Y así dice la Escritura: lo necio de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil de este mundo Dios ha escogido para avergonzar a lo que es fuerte. Y como también nos dice su palabra: diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Este joven seguramente era un joven que conocía esas cosas, esas verdades. Era un joven que conocía esa palabra estaba en él, y llega con esa actitud precisamente para poder él glorificar a Dios y traer estos peces y estos panes ante Dios. Amado, nosotros podemos ser instrumentos débiles, pero si estamos en las manos de Dios, entonces el Señor va a hacer maravillas. El Señor va a hacer precisamente el milagro. ¿Por qué? Pues porque la gloria es para Él.
Si nosotros pudiéramos hacerlo todo, si de nosotros dependiera precisamente todas las cosas, entonces pues el Señor no estaría siendo glorificado. Pero gracias a Dios que somos barro, que somos hombres débiles, que somos personas frágiles, y por eso el Señor se glorifica en nosotros. Así le dijo a Pablo también: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amado, así es que esto también nosotros podemos entender como la iglesia, los hermanos, debemos de entender esto. Hay una multitud de personas y hay una grande necesidad. Tú y yo tenemos que traer nuestros panes, nuestros peces, ponerlos en las manos de Dios y llevarlos precisamente para que las personas puedan ser bendecidas. La iglesia, los cristianos necesitan ver, sentir y actuar como Cristo. Ese es el tiempo que tenemos que hacer, amado. Recuerda, Jesús vio la necesidad de esas personas. Y no solamente la vio, sintió compasión. De tal manera que mandó a sentarlos en grupos y les bendijo multiplicando el pan y alimentándolos. Entonces Jesús sintió, actuó, y eso es lo que también nosotros debemos de buscar, amado. Ver esa necesidad, sentir esa necesidad, hacer la parte nuestra y actuar. Eso es lo que Dios está esperando de todo creyente en este tiempo y de la iglesia en este tiempo, amado. Por otro lado, pues aquí es importante eso, amado. Nosotros tenemos que traer nuestros panes. El siguiente punto, por favor. Nosotros debemos de poner nuestros panes, nuestros peces en las manos de Jesús. Él los va a multiplicar para que puedan ser de bendición a otros. En tu casa, con tu prójimo, con tu vecino, con las personas con las que laboras, con aquella persona que tú vas y le visitas y está en alguna necesidad, conoces su necesidad y quieres ayudarle. Mira, ponte en las manos de Dios. Quiere Dios ayudarte y usarte para que tú puedas bendecir a esa persona que se encuentra afligida. Quizás le llevas una palabra de parte de Cristo, quizás le puedes ayudar con algún alimento, un medicamento, alguna circunstancia en su vida. Entonces Jesús quiere que nosotros como creyentes podamos ser esos instrumentos en sus manos y podamos extender su reino en este tiempo. Entonces, en este milagro, Jesús no es un evento que solamente habla de lo grande y poderoso que Él es. También nos muestra de que como discípulos tenemos que estar dispuestos y poder servirlo a Él como Él merece. Entonces, este es parte de un contexto. Eso es lo que aconteció antes de esa verdad. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Hay otro contexto también dentro de ese relato de Juan. El Señor, hablando con la multitud, lo buscaba con un interés torcido. Solamente lo buscaban para que Jesús les diera de comer. Inclusive Jesús supo que lo querían hacer rey. Imagínense, con un rey que diario les estuviera multiplicando el pan. ¿Para qué trabajaban? ¿Para qué podían a lo mejor preocuparse a lo mejor de su labranza, de su jornada, de su cosecha, del campo, de su negocio, de su artesanía, de las cosas que tenían que trabajar para ganarse el alimento? Un rey así que les proveyera todos los días el alimento. Entonces decía, pues ¿para qué trabajamos? Hagámoslo rey, que Él sea nuestro rey. Mira, Jesús es rey, pero Él no quería ser un rey de esta tierra. Él ya es rey. Él es ya rey, tiene su trono en los cielos y es un reino inconmovible, es un reino que perdura para siempre. No tenía el concepto que ellos tenían, hacerlo rey, un rey de esta tierra. Entonces Jesús se va a otro lugar y la gente lo va buscando, queriéndolo encontrar para que le siga sustentando y alimentando. Y entonces Jesús quiere llevar a esta multitud a ser confrontada con una realidad. Y yo quiero invitarte a que nosotros lo podamos entender. Mira, aquí lo dice en esta parte de Juan capítulo 6, el verso 27. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Aquí Jesús está invitando a esa multitud que estaba interesada, con un interés equivocado sobre Jesús. Quiere enfocarlos, quiere corregir su intención errada. Quiere corregir la intención errada y les dice que trabajen por aquella comida que permanece para la vida eterna. Es decir, que lo buscaran a Él y que lo siguieran porque Él quería darles la vida eterna. No era lo más importante el alimento de esta tierra. Jesús hizo una multiplicación y bendijo sus vidas porque fue movido a compasión, pero no era su propósito el que ellos estuviesen bien en esta tierra. Él vino a traerles las verdades espirituales para que ellos pudieran alcanzar esa vida eterna. Era lo más importante de Jesús. Sí, les ayudó en su necesidad y quiso suplir su necesidad, pero ellos tenían una intención equivocada. Entonces Jesús quiere redireccionar el propósito de la búsqueda. Y aquí nosotros debemos de entender eso, amado. También Jesús quiere que nosotros tengamos la intención correcta de buscar a Jesús. ¿Con qué intención te acercas a buscar a Cristo? ¿Con qué propósito estás buscando el reino de Dios? Bueno, Jesús quiere que tú y yo tengamos la intención correcta. Vamos a ver después Jesús, aquí en el verso 32 de Juan 6:32, ahora Jesús hace relación a un evento histórico que pasó en el Antiguo Testamento. Leamos aquí el verso 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Nuevamente Jesús corrigiendo la intención y les dice: no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les ha enviado el pan verdadero, el pan verdadero. Entonces aquí en este relato Jesús está usando un evento que se dio en el Antiguo Testamento, el maná que Dios proveyó en el desierto. Y ese es otro contexto que yo quisiera que pudiéramos hoy también verlo, es decir, ver este relato, porque también nos puede enseñar sobre esta verdad que Jesús nos está hablando. Este evento del maná en el desierto está descrito ahí en Éxodo 16. Usted lo puede leer con calma y puede ver con detalles varias cosas. Yo quiero solamente resumir algunas cuestiones de ese pasaje y ver dos textos de ahí, de Éxodo 16. Quiero invitarle a que veamos el verso 15 y el verso 16. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Verso 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces, aquí este relato dice que Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, después de haber salido de Egipto, haber visto 10 maravillas, haber visto ahí el mar rojo abriéndose para que ellos pasaran, ser derrotado su enemigo, y entonces en el desierto ahora tienen hambre y ellos están ahí pues quejándose delante de Dios, y Dios les promete que les va a dar sustento y alimento en medio del desierto, y les dice: yo les voy a dar pan, el día de mañana va a caer este pan del cielo y ustedes cada mañana podrán recoger de ese alimento. Y así aconteció, amado. Ellos cada mañana salían y veían ahí en el desierto, en la arena del desierto estaba el maná. El maná era como una especie de semilla, como una especie ahí de semilla pequeña. Lo probaban y tenía un sabor dulce, como hojuelas dulces.
Y con ese fueron sustentados en el desierto durante 40 años. Imagínate, durante 40 años estuvieron siendo sustentados con este alimento. Ahora, nuevamente vemos otro punto importante: el pan que Dios les envía a este pueblo. Este hecho histórico que se dio en el Antiguo Testamento es importante, amado, porque tiene una enseñanza para los israelitas, pero también para nosotros en este tiempo, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver aquí la presentación en la lámina. Podemos observar el término maná. El término maná en el hebreo significa ¿qué es esto? Cuando ellos expresaron ¿qué es esto?, precisamente fue el nombre que se le dio a ese pan, el maná. En arameo es ¿quién hizo esto? Esta hazaña, ¿no? Como diciendo, ¿quién ha hecho esto? ¿Qué Dios ha podido hacer estas cosas? Es quizás una referencia interesante. Por otro lado, recuerda, cada día tenían que recoger una porción, un gomer, era ahí el concepto que venía en el verso 16. Un gomer era una medida, una unidad de medida, de volumen. Como por ejemplo, a veces hay personas que en botecitos miden frijol, miden ahí algún otro tipo de semilla, lo miden en botecitos. Así era precisamente el gomer para este tipo de alimentos sólidos. Y se medían, y más o menos eran como 4 litros lo que cada una de las personas tenía que recoger para cada persona. ¿Por qué estoy dando esta descripción? Va a ser importante ahorita entenderlo. Entonces, el siguiente punto, el gomer en hebreo es omer. Este concepto en hebreo suena igual a otra palabra que también así se pronuncia, omer, y la palabra omer en hebreo significa palabra, promesa, mandamiento. Hay mucha similitud, mira. Recuerda que ellos tenían que recoger el pan, tenían que recoger esa cantidad de medida para cada uno, era personal, era individual, era su paquete que tenían que tener para todos los días. Su medida para poder sustentar su vida en el desierto. No podían recoger más de esa cantidad. Hubo quienes recogieron, dijeron, no, ¿qué tal si mañana no cae? Mejor vamos a recoger de una vez el doble. Y al día siguiente se les había gusanado. Entonces, esto es muy especial, amado, porque nos dice algo. El maná es el pan que Dios envió. Recuerda que también el pan en la Biblia representa la palabra de Dios. Jesús en Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. El alimento espiritual que tiene el hombre es precisamente la palabra de Dios. Y no por ello la comparación en el concepto, la medida y la palabra omer. Esa medida omer precisamente, o gomer, era la manera en que ellos tenían que tomar su porción todos los días. Ahora imagínate, cuando este pueblo salía todos los días al desierto, cada mañana salía, empezaban a juntar esa semilla, ese pan, ese alimento lo juntaban todos los días, seguramente se acordaban, esta es la palabra que Dios ha enviado, esta es la promesa de parte de Dios. Se acordaban no solamente del alimento, sino se acordaban de la fidelidad, de la palabra y de los mandamientos de Dios. Yo quiero decirte algo. 40 años el pueblo de Israel estuvo haciendo eso. Cada mañana al salir veían precisamente esa provisión. Bueno, yo creo que esto tiene un propósito para también nosotros entendamos. Vamos al siguiente punto. ¿Qué es lo que debía Israel entender con el maná? Primero, que la palabra de Dios es la base de la vida. Por eso ellos fueron provistos de ese alimento todos los días. Todos los días Dios les proveía, les había provisto para que ellos fueran sustentados. La palabra de Dios la necesitamos en nuestras vidas. Segundo punto, amado, Dios cuida de sus hijos. Dios tenía pleno cuidado de ellos, aún en condiciones totalmente adversas.
en condiciones donde humanamente, donde la capacidad o la posibilidad humana para ese momento no podía hacer lo contrario. Y nuestro Dios es especialista en eso. Le sacó agua de la peña, abrió un mar que podría decir, ¿cómo pudo hacer Dios eso? Trajo maravillas sobre la tierra de Egipto para que el Faraón soltara a su pueblo. El agua amarga se las endulzó. Dios les envió precisamente cada cosa que ellos necesitaban en medio de una adversidad. Entonces Dios tiene cuidado de sus hijos. El otro punto, amado, es que este pueblo no tenía que estar afanado, sino confiar en Dios día a día. Como aquellos que a lo mejor pensaban, mejor junto doble, ¿qué tal si mañana no hay? Y entonces el día siguiente se les había gusanado. Por eso Dios les dijo, yo te lo voy a proveer y cada mañana que tú te levantes estará este pan ahí fuera de tu tienda. Esto habla de la fidelidad de Dios, amado. Recuerda también lo que Jesús nos decía. Ahí en Mateo 6, Jesús nos está invitando a que no nos afanemos por el qué comeremos, por el qué vestiremos. Y el afán es algo que destruye la vida espiritual. Y quizás no la destruye de un día para otro, pero las personas que están afanadas en su negocio, en su labranza, en sus actividades, en sus proyectos, en su romance, están afanados en muchas cuestiones de este mundo, pensando solamente en las cuestiones de esta tierra, las cuestiones espirituales están muriendo, se están secando. La persona que solamente está pensando en el día de mañana, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Y ahora qué voy a hacer con esta circunstancia? Mira, las cuestiones espirituales se secan. El afán es algo que seca la palabra de Dios. Jesús, cuando hablaba de la parábola del sembrador, habló de los espinos, que es el afán, y esa ahogan la palabra de Dios. A veces por eso la palabra de Dios no fructifica en nuestra vida, amado, porque hay mucho afán, mucha ansiedad. Pero Dios quería decirles, mira, no tengas miedo, yo te voy a sustentar todos los días. Le dijo al pueblo de Israel eso. Y 40 años hizo eso. Si tú lees lo que pasó ahí en Josué capítulo 5 verso 12, dice que cuando ellos cruzaron el Jordán, cuando ellos, me refiero al pueblo de Israel, ya iba a entrar a la tierra prometida, iba a tomar la tierra prometida, cruzaron el Jordán, es decir, que ya entraron a territorio de Canaán, ese día dejó de caer el maná. Dios cumplió desde el primer día que ellos les fue anunciado, vas a comer este alimento y te voy a sustentar todo el tiempo que estés en el desierto, hasta que ellos llegaron a la tierra de Canaán. Amado, también Dios así va a hacer con nosotros. Él va a sustentar nuestras necesidades. ¿Qué cosa aflige tu corazón? Él va a proveer lo que tú necesitas en esta tierra y te va a dar todo lo que sea bueno para ti. Lo que no sea bueno no te lo va a dar, pero lo va a hacer cuidando de ti para que tú sigas confiando y buscándolo. Por otro lado, amado, esa provisión y esa fidelidad de parte de Dios no es un día ni 2 días. No es una promesa para algún tiempo. Es una promesa de Dios para ti, para que de aquí hasta que llegues a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? La eternidad, el paraíso con Cristo, estar en su gloria. Hasta ese día, amado, Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios sustenta tu vida. Y eso es lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel en el desierto, amado. Pero también se convierte en una enseñanza para nosotros. Y qué hermoso es que el Señor haya dejado ese testimonio. Así es que cuando tú leas Éxodo y veas todos esos relatos, piensa en la fidelidad, en la promesa de parte de Dios y cómo Dios cumplió sus promesas. Ahora, el pueblo salía a recoger el maná, pero no se acordaba que lo que estaba recogiendo era la promesa de Dios. Se les olvidó. No se acordaron de su palabra, no se acordaron de sus mandamientos. Y entonces, amado, su vida espiritual vino a pique, vino en un declive. Así acontece si nosotros dejamos la palabra de Dios.
Entonces está conectado todo esto que estamos hablando con esa verdad que Jesús nos dice, amado. Él es el pan de vida, nosotros lo necesitamos, su palabra es indispensable en nosotros, Él provee precisamente para nuestras necesidades. Recuerda lo que Jesús nos dijo ahí en este mensaje, en esta oración que Él nos enseña a hacer del Padre Nuestro. Una porción de esa oración nos dice, puedes pedir, pide por tus necesidades. Y esa oración nos dice, danos el pan de cada día. Amado, el Señor sabe que tenemos necesidades. Así es que podemos poner delante de Él aquellas cosas que nos aflijan y que no caigamos en el afán y la ansiedad. Bueno, el otro aspecto, regresando a esta verdad espiritual que encontramos aquí en el Evangelio de Juan, vamos a regresar, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El verso 51 dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces Jesús está llevando a aquellas personas que eran judías, recordando esta hazaña, este milagro de parte de Dios, que sus ancestros, sus padres, ellos fueron sustentados en el desierto durante 40 años. Fueron sustentados durante 40 años y ellos lo tienen precisamente muy presente, como una hazaña, como un milagro, como una obra prodigiosa de parte de Dios, como la fidelidad de Dios a sus padres. Así lo ven. Bueno, Jesús les dice, sus padres comieron el maná, pero murieron. ¿Qué quiere decirles Jesús a través de esto? Quiere decirles que esta nueva generación necesitaba venir a Él para encontrar la vida eterna. Esa nueva generación tenía que venir a Él, los que le estaban escuchando tenían que venir a Él para entonces alcanzar la vida eterna, porque sus padres murieron, quedaron ahí en el desierto y precisamente una multitud de personas quedó postrada en el desierto porque no tomaron en cuenta la palabra de Dios y los mandamientos. ¿Cuántas veces se rebelaron en contra de Dios? ¿Cuántas veces despreciaron sus ordenanzas, inclusive las promesas que Dios les hacía? No las consideraron. Amado, desecharon por un lado la palabra, por eso dice Jesús, ellos murieron. Dios no quiere que eso pase con nosotros, amado, que nosotros escuchemos la palabra de Dios y la desechemos, que nuestra vida, pues la verdad, podamos estar en esta tierra oyendo un tiempo las cosas de Dios y después nuestra vida espiritual se seque y quedemos postrados aquí en este mundo, amado. Dios quiere que aún mientras estemos en el desierto podamos ser sustentados, cuidados por Él. Este mundo a veces es así como un desierto. Un mundo adverso, un mundo donde hay mucha opresión, mucha aflicción, muchas cosas que batallan contra los que quieren agradar a Dios y hacer su voluntad. Pero mira, en medio del desierto Dios sustentó a su pueblo. Él quiere ayudarnos a nosotros. Amén. Entonces, por otro lado, también Jesús se vuelve a presentar como lo más indispensable que ellos requieren. Dice, yo soy el pan vivo en el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y a qué se refiere Jesús? Nuevamente a esa verdad que leíamos al inicio. Yo soy el pan de vida y el que en mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí viene nunca tendrá un vacío, una soledad, nunca se encontrará insatisfecho, frustrado, infeliz, amargado, nunca se encontrará con pecado en su vida, insatisfecho en su alma, sino que encontrará plenitud, gozo, alegría, paz, encontrará la verdadera vida, no lo que este mundo ofrece. Este mundo ofrece las algarrobas, este mundo ofrece cosas que no sacian, cosas que realmente no son para el bien espiritual del hombre, y muchas de esas cosas nos distraen de lo eterno, de lo verdadero, de lo espiritual. Pero amado, cuando Jesús viene a nuestra vida, entonces tú experimentas, pruebas a Cristo, conoces lo de Jesús, pruebas lo de Jesús y empiezas a conocer que esto es lo que necesitaba tu alma. Gloria a Dios. Yo soy el pan vivo.
Entonces, esa es la parte en la que también quiero yo resaltar, amado, el aspecto de Jesús. Jesús se está presentando como un nuevo maná, como el nuevo maná que descendió del cielo. Así lo había dicho ya anteriormente. Mi Padre es el que les da el pan verdadero, el maná verdadero. Yo soy ese pan, yo he descendido del cielo, he venido por la ordenanza de mi Padre, vengo porque Dios, mi Padre, ha enviado este pan verdadero para ustedes, para que todo el que en mí venga no pueda tener muerte, no haya ahí en él, para que esa persona viva. Entonces, esta es la manera en que Jesús se presenta. Ahora, quiero que de alguna forma nosotros pensemos en algo. Jesús en su ministerio se presenta como un pan, como algo indispensable para nosotros. Y eso en los evangelios lo podemos observar. La misma Biblia, aunque no refiere el nombre de Jesús, en varias porciones nos presenta precisamente a Dios, nos presenta a Cristo, nos presenta al Mesías como lo más importante, como lo indispensable en nuestra vida, lo esencial para nosotros. Jesús se presenta como la persona esencial, vital en nosotros. Y sabes, en este tiempo la gente rechaza a Jesús. Y hay cristianos que rechazan a Jesús, porque ya no lo buscan, porque ya no lo adoran, porque ya no se deleitan en la presencia de Cristo, en una alabanza, en la palabra, o a lo mejor en la oración. Ya no hay un deleite de Cristo en sus vidas. Esas personas ahora están secándose, están ahí ajenas, están llenas de problemas, embotadas con afanes, con distintas cosas, y la verdad, Cristo ya no es lo esencial. ¿Cuántas almas nunca se han acercado a Dios? ¿Sabes? Por eso tu alma se ha sentido vacía, sola, insatisfecha, porque no has buscado a Cristo. Jesús es indispensable en nuestras vidas. Entonces Jesús se presenta como ese nuevo maná, y Jesús nos enseña también que la palabra de Dios es esencial. Ya lo decíamos hace un momento. Jesús mismo ahí nos decía en Mateo 4, en Lucas también 4, cuando habla la tentación, vino el diablo y le tentó a Jesús y le dijo: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús no convirtió esa piedra en pan, porque Él era el pan de vida. Él era el pan de vida. Pero le refiere una verdad muy importante para nosotros y para contrarrestar el ataque del diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evocando o recordándonos cómo Dios tuvo cuidado de ese pueblo, todos los días sustentándoles espiritualmente. Y cómo Dios lo puede hacer con tu vida, amado, sustentándote todos los días el Señor. También Jesús nos habló de tener fe, de no afanarnos. Ya mencionábamos algo de esto ahí en Mateo capítulo 6, cuando Jesús nos está hablando para no afanarnos, porque el afán es algo tremendo que destruye nuestra vida espiritual, amado. Ten cuidado, no es necesario que trabajes, que hagas tus actividades domésticas, tus labores de joven, de hijo, etcétera, pero ten cuidado de no cambiar eso por las cosas espirituales. Ten cuidado de que eso no te quite el tiempo, o que no te robe el tiempo que estabas también buscando dárselo a Dios, entregárselo a Dios, ponerlo en tu búsqueda de Dios, en tu servicio a Dios. No dejes que eso acontezca, si no tu vida espiritual no va a fructificar, no va a haber vida, al contrario, se va a ir secando. Entonces Jesús nos enseñaba a tener fe. En su predicación, en su enseñanza, nos habla de eso, en no afanarnos, sino que tengamos confianza. Dios conoce todas nuestras necesidades, pero también lo que Dios quiere que nosotros entendamos, y esto lo vemos en el ministerio de Jesús. Ya lo decíamos, el pan es algo muy importante en el ministerio de Jesús, y siempre en relación a esta figura, como Jesús, lo más indispensable. Jesús nació en una ciudad muy pequeñita llamada Belén de Judá. La ciudad de Belén significaba casa de pan. Casa de pan, y ahí vino el pan del cielo, el que Dios proveyó desde los cielos, amado. Ahí nació el Hijo de Dios. También en su ministerio nosotros observamos, ¿no?, que Jesús en su muerte, Él murió en una fiesta judía conocida como los panes sin levadura.
Nuevamente el pan, haciendo referencia a que ese día estaba el pan más especial para todos. Los judíos, antes de salir de la tierra prometida, celebraron esto y estaban en esta festividad, la Pascua, los panes y levadura, y ellos llevaron inclusive ese pan en el desierto. Ese pan simbolizaba precisamente la sinceridad, la verdad en ellos, que no habría hipocresía, que no habría doblez de corazón, que no habría ahí ellos algo oculto. Entonces ellos eran sinceros en buscar a Dios. Y ¿sabes? Ese día se ofreció un pan sin levadura, es decir, Cristo, su persona, Él ofreció su vida, su cuerpo, como un hombre que nunca tuvo pecado. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado, y se ofreció por nosotros. Él fue sacrificado ese día, en el tiempo de los panes sin levadura. También en la Santa Cena del Señor, una ordenanza para los creyentes, solo para los creyentes y nada más para los creyentes. Una ordenanza en la cual el Señor invita a todos los que son creyentes a comer de su cuerpo, de su carne. Y ese fue el otro debate dentro de Juan 6. La gente le decía, pero ¿cómo vamos a comer tu carne? No entendían que Jesús estaba hablando en un sentido metafórico, en una figura. Jesús estaba hablando de que Él iba a ser sacrificado y que llegaría el momento en donde ellos representativamente tomarían algo que se simboliza como el pan, una galleta, un pan sin levadura, lo tomarían, lo comerían en ello que Él instituyó, la cena del Señor, participarían de ese elemento, además del jugo de la uva o el fruto de la uva, participarían de ese elemento para entonces hablar de este nuevo pacto, el pacto que ha sido hecho a través del sacrificio de Cristo. Entonces, amado, esa cena representa, ese pan que representa el cuerpo de Cristo fue ofrecido por nosotros. Por estas razones, Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan de vida. Amado, nosotros necesitamos precisamente ese pan. Ese pan es Cristo. Y no me refiero a una ceremonia, me refiero a que tú necesitas a la persona de Cristo. Tú necesitas a Jesús. Él es lo más indispensable en tu vida. Y si no lo has buscado, y si has contristado a Jesús porque no le has dado el tiempo a Cristo en tu vida, te has olvidado de Él, a lo mejor no has considerado su persona, no has tomado en cuenta su palabra, has desechado quizás sus mandamientos, pues hoy es el día de reconciliarte con Él. Hoy es el día de nuevamente venir a Jesús y reconocerlo como lo más importante de tu vida. Amado, Él es el pan de vida y nosotros lo necesitamos. Si Jesús no hubiese venido, si este pan no hubiese venido, amado, todos estaríamos muertos. Todos estaríamos muertos. Estoy hablando en un sentido figurado. Espiritualmente nuestra vida estaría muerta. En un sentido eterno también nosotros no encontraríamos vida eterna. Pasaríamos a la muerte eterna si no hubiese llegado este pan espiritual, este pan de vida. Por eso necesitamos venir a Jesús y entregarnos a Él. Así es que el Señor nos llama precisamente de esta manera. Si algo necesitas arreglar con Jesús, si tú necesitas arrepentirte, dejar tus pecados, venir a Cristo, si necesitas reconciliarte con Él porque has vivido distante, lejos, lleno de afanes, lleno de distintas cuestiones en tu vida, Jesús ya no es lo más interesante en tu vida, Jesús ya no es el amor de tu vida. Amado, no estás comiendo este pan de vida. No estás probando este pan de vida. Tu vida espiritual no está siendo sustentada por lo más importante, el pan que descendió del cielo, el cual fue enviado por el Padre, para que los que de Él comieren nunca tengan hambre, no tengan más hambre. Todos los días necesitamos ese pan, amado, buscar a Jesús. Vamos a terminar aquí, les invito, podemos ponernos de pie, vamos a meditar en esto. Y quiero invitarlos para que nosotros cerremos nuestros ojos. Gracias le damos a Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor eterno. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo.
como aquellos hombres en el desierto vieron todos los días ese pan muy cerca de ellos. Lo tomaban, se acordaban de la palabra, de la promesa, los mandamientos. Lo comían, lo degustaban, tenía un sabor agradable, saciaba su hambre. Oh Señor, queremos pedirte que así todos los días tu Hijo, tu amado Hijo, sea en la vida de cada creyente de esta manera. Esa promesa que tú enviaste, esa palabra de vida, el que nos ha mostrado el camino, la verdad, la vida, el que nos ha llevado a relacionarnos con Dios. Que Cristo cada día sea, Señor, esto en nosotros, lo más importante, lo más indispensable. Guárdanos del afán, Señor. Guárdanos de aquellas cosas que nos separan de Cristo, el pecado, la falsedad. Guárdanos de eso, Señor. Ayúdanos a ser sinceros, veraces. Ayúdanos a vivir conforme a tu propósito. Ayúdanos a vivir, Señor, alimentados, nutridos de Cristo Jesús en nuestras vidas, viviendo como Él vivió, viendo, sintiendo y actuando como Cristo lo hizo. Que sea tu Espíritu ayudando a tu iglesia, a cada hermano, Señor, a tu pueblo. Que Dios sea ayudando a aquellos corazones que nunca han probado de Cristo, hoy sean atraídos por ti, Señor, a probar el pan verdadero, para que ya no se engañen, para que ya no piensen que el vicio, las algarrobas de este mundo es lo que ellos necesitan. No es la paz de esta tierra ni de este mundo lo que ellos requieren probar este pan de vida que es Cristo Jesús. Abre sus corazones, su entendimiento, sensibiliza su corazón a tus verdades. Que cada persona podamos entender, Señor, que si nosotros comemos de este pan, nunca tendremos hambre. Que nuestra vida espiritual sea saciada en Cristo. Ayúdanos, Señor. Llena aquí a los jóvenes, llena a las personas que están buscando de tu palabra, de tu verdad, de ti, Señor. Llénalos. Dale, Señor amado, lo que ellos necesitan. Susténtales como sustentaste a tu pueblo en el desierto. Sustenta a tus hijos, Señor. Provee lo necesario. En el nombre de Jesús. Agradecemos por el pan de vida que envías a tu amado Hijo. Queremos comer de su palabra, probar de su palabra, saciar nuestra alma, saciar de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, nuestro espíritu, nuestro ser, Señor. Pedimos que Cristo siga siendo lo más indispensable en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, aún en medio de la dificultad, de la adversidad. Déjanos, Señor amado, ser saciados y también, Señor, sustentados, alimentados por ti, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos cada uno de los que estamos aquí, Señor, nuestros hermanos, amigos que siguen esta transmisión. También pedimos que tu gracia esté ahí ayudándoles, sustentándolos, guardándolos, y que, Señor, tu palabra siga actuando en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Terminamos aquí la reunión y pues deseamos que Dios siga hablando a cada uno de ustedes, que Dios siga ministrando sus vidas. Que tengan buena tarde, Dios los bendiga y los guarde donde quiera que ustedes estén. Estamos despedidos.